Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, refleja tu luz. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar, eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor, la majestad, la gracia y poder en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré.
secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que del desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, sanidad, redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que del desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana, Hosana al gran Rey. Hosana, Hosana, Hosana al gran Rey. Hosana, hosana, hosana al gran Rey.
Muy buenos días. Después de adorar al Señor, de alabarlo, de bendecir su glorioso nombre, nos disponemos a compartir la palabra escrita por Él en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bellísima oportunidad que tú me brindas de poder llegar a través de estos medios con el mensaje de tu preciosa palabra. Te pedimos en esta mañana que abras nuestro entendimiento, que reveles a nuestro espíritu tu palabra, que nos permitas tener la sabiduría y la revelación para poderla compartir tal como tú quieres que nosotros hablemos de ti. Gracias, Señor, por cada persona que hasta ahora nos sintoniza. Bendecimos sus familias, sus hogares como estén constituidos. Enviamos a todos ellos una palabra de bendición, pidiéndote, Padre Celestial, que tú los guardes, que los protejas en su entrada, en su salida. Y nuestra oración es para que la presencia de tu Santo Espíritu los guíe, los capacite, los oriente, les dé las fuerzas suficientes para seguir adelante, para continuar en este diario trasegar de la vida. Permítenos, Señor, caminar contigo, prendidos de tu mano, guiados por el Espíritu Santo, no tomando nuestras propias decisiones, sino las que tú, con tu sabiduría y tu poder, quieres que nosotros hagamos conforme a tu voluntad, Padre eterno. Gracias por ser un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos permite llegar a este grupo de maravillosas personas que han dispuesto su corazón y su tiempo para escuchar este mensaje. Bendecimos a todos los centros de formación de líderes en FOL, la iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá. Gracias por todo este grupo de personas maravillosas que pertenecen a nuestra comunidad. Los bendecimos. Bendecimos el cuerpo de liderazgo, el grupo de alabanzas, los distintos movimientos que son parte de este ministerio que tú nos has permitido tener para tu gloria y para tu honra. Te pedimos en esta mañana tu aprobación y tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hablar qué es la ciencia. La ciencia es el conocimiento y la sabiduría. Dios prometió dar líderes del pueblo que lo siguieran para llenar de conocimiento y entendimiento a aquellos que decidieran creer en Él. Si no siguen a Dios, los desviarían del camino verdadero. Líderes que honren a Dios, que sean buenos ejemplos y traigan la sabiduría de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 3, en el versículo 15, anuncia de parte de nuestro Dios que Él pondría pastores según el corazón de Dios. O sea, la escogencia sería a la manera de Dios. ¿Para qué puso Él estos líderes, estos pastores, estos guías? Para apacentar a su pueblo, que os apacienten. La palabra apacentar significa dar pasto.
dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Según el pensamiento de Dios, Él los escogió y nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a comprender el mensaje que Dios ha preparado para su pueblo. El pasto espiritual es ese alimento espiritual que desciende de lo alto, el maná espiritual, el alimento que Jesús nos prometió para instruirnos, para enseñarnos. Por eso 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El conocimiento y la sabiduría que Dios nos da a nosotros es para que nosotros podamos transmitir cabalmente la palabra y el mensaje que Dios quiere que su pueblo, que los que han creído en Él, lo escuchen. Por eso Él aquí les promete y les dice: os daré pastores según mi corazón. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, se había alejado, se había contaminado de otras enseñanzas, habían adorado a otros dioses, habían fornicado y adulterado con otros dioses. Entonces el Señor les promete y les dice: les voy a dar hombres guías que los apacienten, que les den un alimento especial según mi corazón, porque Él conoce los corazones de las personas. Pero para dar instrucciones tiene que ser basado en la ciencia y en el conocimiento de la palabra de Dios. En Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14, el Señor nos habla del rey Saúl y del rey David. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Está hablándole al rey Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dios ha buscado una persona según su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl había desobedecido las instrucciones exactas, precisas, minuciosas que Dios le había hablado, acomodó las cosas a su manera y desobedeció a Dios, y por ende hubo muchas cosas que a él le desagradaron a Dios, y tomó la decisión de buscar un hombre. Dice aquí: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Lo ha buscado conforme a su corazón, porque Él conoce el corazón de las personas. Él conoce las actitudes buenas y las actitudes malas de cada uno de nosotros. En el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, hay una confirmación en torno a esta misma enseñanza que nos permite las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 13, versículo 22, dice el Señor de la siguiente manera. Hechos 13, 22. Quitado esto, le levantó por rey a David, el rey David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón Isaí, según
conforme a mi corazón, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Nótese que la Escritura nos está diciendo que Dios lo escogió a David porque había mirado su corazón. Y le dice aquí: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un hombre que tiene un corazón para agradar a Dios hace siempre lo que Dios quiere. Por eso las Escrituras dicen: el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dios quitó al rey Saúl y puso en su lugar a David. Y nosotros nos dimos cuenta y nos damos cuenta por medio de las Escrituras que era un varón conforme al corazón de Dios. Esa fue la escogencia que Dios hizo. Y lo dotó de sabiduría, lo dotó de conocimiento, de la ciencia que viene del cielo. Por eso el rey David escribió muchos salmos. E igualmente, esa misma sabiduría la recibió Daniel. Vamos al libro de Daniel, en el capítulo 1. El profeta Daniel, de los profetas mayores, el profeta Daniel, en el capítulo 1, vamos a leer los primeros versículos, los primeros 4 versículos del libro de Daniel. Daniel, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, un Dios ajeno, porque es un Dios que está escrito con minúscula. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, con minúscula. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Estos 4 jóvenes, que fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías, venían de la tribu de Judá, de los hijos de Judá, y fueron 4 jóvenes escogidos por el rey Nabucodonosor para que los preparara en las ciencias de ese pueblo, en la cultura caldea. Y seguramente ellos aprendieron el idioma, pero ellos tenían una ciencia especial, ellos tenían una sabiduría especial que era el conocimiento de Dios, era el conocimiento y la ciencia de Dios. Mire lo que dice el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Lo que nos está enseñando Dios a través de esta enseñanza, a través de esta ilustración, es que ellos fueron llamados a tener una sabiduría, un conocimiento que iban a aprender a donde habían sido llevados cautivos. Pero ellos también tenían claramente la ciencia y el conocimiento de Dios.
Y son dos cosas en las cuales nosotros podemos entender por qué Daniel tomó la decisión y estos muchachos de ser apartados. Porque cuando Dios escoge una persona, según su corazón, lo está dotando de todos estos elementos para que ellos puedan transmitir y hacer la voluntad de Dios. Por eso ustedes pueden ver a lo largo de toda la historia de Daniel, todo lo que Daniel hizo, la interpretación de los sueños, cómo fueron librados del horno de fuego estos jóvenes. Daniel fue librado del foso de los leones. Y luego vienen las profecías bíblicas que Dios ilustró a través de Daniel. Pero lo que yo quiero hacer énfasis en esta mañana es que el conocimiento y la sabiduría que habían recibido estos 4 jóvenes era la sabiduría que Dios les había dado y que fue lo que los respaldó a ellos para hacer grandes obras y prodigios. Ellos estaban allá en cautiverio, habían sido llevados cautivos por el rey Nabucodonosor a Babilonia, pero ellos hicieron una separación. Por eso hubo un momento en que Daniel tomó la decisión de no consumir los mismos alimentos, de apartarse, porque hubo una diferencia entre las costumbres paganas de los babilonios y las costumbres que ellos habían aprendido en su territorio de Judá. Entonces vemos cómo Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían un mismo espíritu. Ellos tenían un mismo espíritu y Dios usó a Nabucodonosor, al rey, para glorificarse en ellos. Por eso en este versículo 17 Dios les dio a ellos conocimiento e inteligencia. Y ellos supieron hacer la diferencia entre el conocimiento y la inteligencia de Dios y la sabiduría y el conocimiento que podían ellos adquirir allá en Babilonia, de la cultura de los caldeos, porque habían que entender que ellos adoraban dioses ajenos. Había el paganismo, había una adoración a otros tipos de dioses. Entonces aquí vemos cómo Dios, a través de esa historia de Daniel, muestra la importancia de tener muy claro lo que es el conocimiento y la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener en cuenta lo que el Señor nos dice en el libro de Jeremías: os daré pastores según mi corazón que os apacienten, dice el Señor. Que os apacienten ¿con qué? Con conocimiento, con sabiduría, con la revelación de la palabra de Dios, porque es el conocimiento y la sabiduría de Dios con lo cual nosotros tenemos que apacentar el pueblo. Nosotros hemos podido, a través de las Escrituras, discernir qué conocimiento y qué sabiduría pertenece al mundo y qué conocimiento y qué sabiduría le corresponde a Dios. Hay una diferencia abismal entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de los hombres es justificada bajo sus propios conceptos, sus metodologías, bajo la ciencia, bajo la filosofía. En los tiempos de Pablo, del apóstol San Pablo, Pablo les había dado directrices, les había dado ordenanza, les había mostrado la gracia de parte del Señor Jesucristo. Pero a las iglesias empezaron a llegar conceptos que estaban permeando la doctrina de ellos. Por ejemplo, los gnósticos de los tiempos de Pablo. Esos gnósticos empezaron a mezclar filosofías y también empezaron a mezclar el judaísmo. Y ellos trataron de infiltrar esa cultura religiosa dentro de la iglesia. Entonces por eso es que Pablo le habla a Timoteo en la primera carta a Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 6, y le da unas instrucciones muy precisas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 21. Dice así la Escritura: oh Timoteo, le dice, guarda
lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Es un encargo muy especial de parte de Pablo a su discípulo Timoteo. Y le dice: guarda lo que se te ha encomendado, lo que yo te he enseñado, lo que tú has aprendido. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que guardar? La ciencia y el conocimiento de lo que Dios nos ha enseñado, su sabiduría, el conocimiento de Cristo, porque Él es el cumplimiento del propósito por el cual hemos sido llamados a ser miembros de su iglesia, porque Él es el fundamento que Dios puso. La sabiduría de los hombres está basado en una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios es la sabiduría de su palabra, de la que Cristo nos revela. Por eso nosotros estamos investidos de Cristo. En Cristo está la recopilación de la sabiduría de Dios. Y este es un encargo, una encomienda que le hace Pablo a su discípulo. Te encomiendo. Y tienes que evitar, dice aquí, las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y a veces la iglesia del Señor Jesucristo se desgasta en discusiones que son bizantinas, que son discusiones que no generan vida espiritual, sino contrariedad en el propósito de las enseñanzas de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos entrar en lo que Pablo nos revela a través de sus cartas, de lo que él escribe a las diferentes iglesias. Habla de la preeminencia de Cristo, de la libertad en Cristo. Por eso es tan importante que nosotros, por el poder del Espíritu Santo, podamos entender y asimilar que esta encomienda que Pablo le está haciendo a su discípulo Timoteo está basado en evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Los llama la falsa ciencia. La falsamente llamada ciencia. ¿Cuál es la falsa llamada ciencia? Son aquellos argumentos de la sabiduría de los hombres opuestos al conocimiento de la palabra de Dios. Dios nos envía a cumplir con lo que Él nos ha encomendado, su palabra, su sabiduría, y evitar las discusiones necias y mundanas que lo único que hace es generar división, cuando lo que nosotros tenemos que proclamar es el mensaje de la gracia, del poder de Cristo, de lo que Pablo le dijo a los romanos: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, al griego. Porque la sabiduría de Dios, la que desciende de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, es la sabiduría que el hombre tiene que aprender. ¿Y de dónde se aprende? De las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Las enseñanzas que nos da la Biblia nos permite conocer la libertad en Cristo, de darnos cuenta que en los tiempos de Pablo aparecieron los gnósticos, los que traían parte de las cargas de las filosofías griegas, aquellos judaicos que querían volver a traer el judaísmo dentro de la iglesia cristiana. Y Pablo en una de sus cartas les dice que no se pueden
volver atrás de los rudimentos, porque a libertad nos llamó el Señor, a poder comprender que la gracia produce libertad, no libertinaje, porque la gracia me permite disfrutar del amor de Dios, poder entender lo que Él ha hecho por nosotros, cómo Él ha enviado su Espíritu Santo, cómo Él nos ha dado entendimiento, revelación, para comprender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Dios quiere que nosotros pongamos por obra. No simplemente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, esta falsa ciencia tenía argumentos opuestos al conocimiento que Pablo les había dado a ellos, opuestos a la revelación del Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que Pablo recibió revelación por medio del Espíritu Santo. ¿Qué nos recuerda la Biblia? La centralidad del Evangelio, y el centro del Evangelio se llama Jesucristo. Jesucristo es la esencia de nosotros. Él es el fundamento que Dios ha puesto. Por eso cuando el hombre intenta quitar a Dios del centro de su vida, cuando el hombre intenta apartarse de Dios, cuando el hombre intenta hacer su propia enseñanza, sus propias creencias, sus propios conocimientos, entonces todo su conocimiento se vuelve vano, sin sentido, y se vuelve un conocimiento falso. Y de allí surgen las enseñanzas que hacen que la iglesia se desvíe del verdadero propósito con el cual Dios nos ha dado. Por eso el antídoto contra el engaño y los falsos maestros es el conocimiento. Es el conocimiento más profundo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo los invito a estudiar las Escrituras, a profundizar en ellas, a conocer el plan de salvación, la obra sacrificial de Cristo. El conocimiento y la sabiduría que Dios nos da se fundamenta en Cristo, porque del Génesis hasta el Apocalipsis está la revelación de la salvación de Dios en la persona del Señor Jesucristo. ¿Dónde está revelado el poder de Dios? En el Evangelio, porque el Evangelio significa las buenas noticias. El aprendizaje que se opone a la verdad del Evangelio se convierte en una falsa ciencia, en un falso conocimiento. Toda enseñanza que trata de justificar el poder de Dios, la sabiduría divina que nos ha sido concedida por el Espíritu Santo a través de la palabra, se convierte en una falsa ciencia. Porque si nosotros queremos mezclar a Cristo con otro tipo de enseñanzas, estamos permeando el Evangelio de la gracia. De allí surgen las falsas enseñanzas. El conocimiento de Dios es, como Él lo dice, es una palabra pura. Es una palabra que produce vida espiritual. Ha sido acrisolada por el Padre. Por eso es tan importante entender que el conocimiento de Dios se constituye para nosotros en conocer a Cristo. Cristo es la verdadera esencia del conocimiento de la palabra de Dios. No es la verdadera ciencia, no es conocimiento real las enseñanzas donde se excluyen las doctrinas de Cristo. Si nosotros vamos a hablar de filosofía, de la filosofía de los griegos, de Platón, de Séneca, de Aristóteles, todos esos hombres que tuvieron un tiempo para disertar acerca de filosofía, eso es conocimiento humano. Todo eso es conocimiento humano basado en enseñanzas humanas. Pero ese tipo de enseñanzas no las podemos mezclar con la doctrina de Cristo. Precisamente, la falsa ciencia tiene que ver con la mezcla de las enseñanzas de los hombres con las enseñanzas de Cristo. Y la palabra de Dios es pura. Por eso es tan importante
tener un conocimiento claro de la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué le dice aquí? La cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Por qué se desvían de la fe? Porque tratan de unificar el conocimiento humano con el conocimiento de Cristo. Y eso no tiene nada que ver, porque la sabiduría de Dios, Él la diseñó por medio de la palabra de Cristo. Por eso es importante tener al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo discierne, nos enseña qué pertenece al reino de Dios y qué pertenece al reino de las tinieblas. Las falsas doctrinas no revelan que Jesucristo fue hombre y fue Dios. Las falsas enseñanzas nos apartan de la verdad de Cristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta revelación que Pablo le da a Timoteo, le está advirtiendo, le está haciendo un llamado especial. Te encomiendo y evita esas profanas pláticas sobre cosas que no tienen interés, cosas que son vanas. Es la sabiduría de los hombres, que no tiene nada que ver con el conocimiento de Dios. En el Antiguo Testamento, el Señor levantó a Jeremías, y Jeremías fue un profeta de Dios que anunció los designios que Dios traería sobre el pueblo infiel. Y Jeremías les habló de parte de Dios, y motivado por llevar el mensaje de Cristo, fue lanzado a la cisterna, en el barro, fue criticado, fue puesto en escarnio. Jeremías, por decir la palabra de Dios, sufrió persecución. Pero todos estos de las tribus de Judá, del reino del norte de Samaria, que lo escuchaban a él, no creían, pero sí le creían a los falsos profetas. Y les había anunciado que iban a llevar a cautiverio al pueblo y que el templo también sería saqueado y llevado. Los elementos del templo, los sagrados elementos del templo, fueron llevados y puestos en el templo de otro Dios. Y se cumplió en el tiempo de Dios. ¿Quién tenía la razón? Jeremías, porque era un profeta que predicaba la sabiduría de Dios. Lo mismo pasó con Daniel. Daniel le reveló a Nabucodonosor el sueño que otros que tenían otras creencias no pudieron revelar. Por eso él les dice: la sabiduría que yo tengo, le dice Daniel al rey, esa viene de Dios. Por eso él consultaba al Señor. Lo mismo le pasó a José cuando estuvo en Egipto, cuando el faraón intentó que alguna persona con sabiduría humana le revelara sus sueños. Apareció José para revelar el sueño al faraón, y ese sueño tenía que ver con lo que Dios le había dicho a José, y se cumplió, porque cuando la profecía, el elemento profético es dado, tiene que cumplirse, porque es palabra de Dios. Por eso es tan importante tener ese discernimiento especial para comprender por qué el Señor nos está hablando de la falsamente ciencia. Nosotros no podemos mezclar el evangelio con otro tipo de doctrinas, otro tipo de enseñanzas. Toda enseñanza, toda capacitación donde el fundamento no sea Cristo es una falsa doctrina. Para nosotros Cristo es el fundamento puesto por Dios. Por eso se hace tanto énfasis en el evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento, en el evangelio de la gracia. Aquí termina la carta diciéndole: la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. La gracia. Insiste en la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es un regalo de Dios. La gracia es un regalo inmerecido de Dios. ¿Qué dice el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7?
Nos dice que la ley de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma, convierte los pensamientos, convierte las emociones, convierte los sentimientos. ¿Qué hace el testimonio de Jehová? Dice, estoy compartiéndoles el Salmo 19, versículo 7 y el 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Las cosas de Dios son rectas. ¿Qué más dice la Escritura? Que alegran el corazón. El precepto de Dios, los preceptos de Dios son puros, es puro, que alumbran los ojos, que abren el entendimiento de los hombres. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Por eso la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Se convierten en deseables, son más importantes que el oro. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Y termina el versículo 11 diciendo, el siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Y la amonestación tiene que ver con el llamado que Dios nos hace a someternos a la autoridad de su palabra, a esa palabra que es pura, a esa palabra que convierte al sencillo. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando nosotros guardamos la palabra hay un grande galardón. Qué bueno es poder entender este mensaje. Qué bueno es meditar en ella, como dice el Salmo. Bienaventurado el varón que medita de día y de noche. Hay un gran galardón, el que guarda los mandamientos, el que guarda los principios. Pero es la ley de Dios manifestada en el amor, en la gracia, en el poder del Espíritu de Dios que nos habla por medio de las Sagradas Escrituras. Por eso Él aquí nos está advirtiendo que el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios no tiene nada que ver con la ciencia humana, con el conocimiento de los hombres. Hay doctrinas que se han infiltrado en la iglesia que no tienen nada que ver con las enseñanzas de Jesús. Porque las enseñanzas de Jesús están basadas en la gracia, en el amor de Dios. Hoy hay mucho cristiano que sigue al Señor, que ha permitido que su vida se mezclen otro tipo de enseñanzas. Y en eso tenemos que ser muy selectivos, porque la palabra de Dios es como dice aquí el Salmo 19, es perfecta y convierte mis pensamientos, mi manera de pensar, mi manera de ver el mundo. Por eso es tan importante, tan resaltable ponerla por obra. El versículo 11 dice que en guardarlos hay grande galardón. Entonces hablábamos de Jeremías, que decía, os daré pastores según mi corazón. Es el compromiso cuando Dios nos hace un llamado a nosotros, a los que somos escogidos para predicar el mensaje de Cristo. Tenemos que entender que Dios ha puesto su corazón en nosotros, ha puesto su confianza en nosotros, para que nosotros proclamemos el mensaje de salvación. Nosotros tenemos que tener un pleno conocimiento de qué es lo que Dios quiere que nosotros enseñemos. Por eso tenemos que revisar las doctrinas. Tenemos que tener el mismo espíritu que había en los cristianos de Berea. Ellos escudriñaban las Escrituras para darse cuenta si realmente lo que ellos estaban escuchando iba de acorde a la palabra de Dios. Si nosotros vamos a hablar de Dios, si vamos a hablar del Señor Jesucristo, si vamos a hacer mención de la palabra de Cristo, tenemos que tener presente que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Él la inspiró.
como la fuente de sabiduría, como la fuente de conocimiento que Él nos ha dado a nosotros para que nosotros tengamos una plena actitud de conocimiento de qué es la falsa ciencia y qué es el conocimiento claro de Dios. La Biblia nos revela el pensamiento de Cristo. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Si usted necesita sabiduría para la vida, la Biblia está dotándonos del conocimiento que desciende de lo alto, que viene de Dios. Es esa sabiduría, esa ciencia, ese conocimiento que ha preparado Dios como un maná espiritual, como un alimento para que nosotros aprendamos. Pero para eso tenemos que ser mansos y humildes de corazón, porque tenemos que aprender de Él. Y el conocimiento y la sabiduría está ligada al poder del Espíritu. Pero para que mi espíritu sea permeado por el Espíritu de Dios, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo, que nos justificó y nos hizo libres del pecado, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. En Él hay salvación, en Él hay redención, hay vida eterna. Y son tiempos de predicación del mensaje, donde Cristo tiene que ser el centro. Somos cristocéntricos, somos bibliocéntricos y reconocemos el poder del Padre. La enseñanza que nos dio a través de la razón de Cristo venir a morir a una cruz, y el conocimiento que nos lo recuerda el Espíritu Santo. Es importantísimo tener muy claro qué es la ciencia, cuál es el verdadero conocimiento, el humano y el divino. El conocimiento de Dios es un conocimiento puro, perfecto, que convierte el alma. El conocimiento de los hombres está basado en enseñanzas de hombres. Y lo que es de los hombres es de hombres, lo que es de Dios es de Dios. Eso no se puede mezclar. Por eso nosotros predicamos a Cristo resucitado, no un Cristo muerto. Hablamos del Cristo que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y nos ha enviado a ser discípulos, y ha prometido que volverá, y va a venir porque Él lo prometió, porque Él cumple lo que promete. Padre, te doy muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias porque tú prometiste darnos hombres que te siguieran, que creyeran en ti. Hombres con el conocimiento y el entendimiento de tu palabra, no según el pensamiento de los hombres. Guárdanos, Señor, de las doctrinas de los hombres. Por eso tu palabra dice: este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Permítenos, Señor, poder apacentar a tu pueblo con un verdadero pasto espiritual. Que tus enseñanzas, que tus instrucciones basadas en tu palabra sea para aquellos que tienen un corazón dispuesto. Gracias, Señor, porque tú nos estás invitando a evitar las discusiones necias y mundanas. Lo que tú nos estás enseñando es a compartir el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Por eso tu palabra dice que tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No estamos para discutir con nadie. Estamos opuestos a ese tipo de discusiones necias. Aquellos que se oponen al conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy nos está recordando, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y sabemos que el antídoto contra el engaño y las falsas doctrinas y de los falsos maestros es el conocimiento que tu Espíritu nos da, el conocimiento más profundo de la obra de nuestro Señor Jesucristo revelado en tu preciosa palabra. Permítenos, Señor, que tu verdad sea puesta como la luz del mediodía.
Guárdanos, Señor, de la ciencia y el conocimiento de los hombres. Lo que no viene de parte de Cristo, del conocimiento de Dios, que es sabiduría de hombres. Por eso tenemos que tener tu presencia y te pedimos, Espíritu Santo, que reveles a nuestro espíritu tu preciosa palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Gracias por permitirnos compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. A todos ustedes los invito para que sigamos a Jesús, para que le abramos el corazón, para que lo invitemos a ser parte de nuestras vidas y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé la revelación del mensaje de salvación en la persona de Cristo Jesús. Bendiciones para todos en nombre de los centros de formación de líderes en FOL, Iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá. Los esperamos, si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 8 de la noche en otro mensaje de la palabra de Cristo, la palabra que es vida y es verdad. Amén.